Este programa es totalmente incluyente y en él caben todas las voces. Valeria Guzmán y Karina Hernández te presentan una y mil alternativas para desarrollar tus capacidades especiales. Todas las voces. Todas las voces. Ya estamos acá. Hoy que es sábado 26 de mayo. 26, santo Dios. Bueno, pues hoy que es sábado 26 de mayo del 2018 tenemos un programa distinto, es una prueba. Una prueba para esta mañanita de sábado. Antonio Origel en los controles, Valeria Guzmán en la voz. Y si este programa tuviera un título se llamaría Cuentos y Reflexiones. ¡Ja! Hoy se nos antojó mucho, así que lo vamos a hacer. Y ahorita les voy a contar la dinámica del programa del día de hoy. Bueno, cada bloque les voy a leer un cuento y después del cuento, bueno, haremos algunas reflexiones en torno a nuestra vida, enfocándolo un poco también a cómo sucede en la discapacidad. Esa es la idea del día de hoy. Y bueno, pues hacia el final del programa también te estaremos recordando la convocatoria de Ojos que Sienten, que ya no nos pudimos comunicar con José Manuel, pero que lo que sí podemos hacer es reiterar la convocatoria para el final del programa porque queda poquito tiempo, queda una semana para que te puedas apuntar en este proyecto de participar en las cenas en la oscuridad, proyecto de Ojos que Sienten. Esto es para personas con discapacidad visual. Así que hacia el final del programa, acuérdenme, no es cierto, les recordaré la convocatoria, por supuesto. Pero ahora, pues les voy a leer un poquito. Está dividido, bueno, son 4 cuentitos, como son 4 bloques. Y el primero, bueno, los 2 primeros tienen que ver más con las cuestiones a nivel personal y los 2 últimos tienen que ver con nuestra actitud y el entorno. Así que, bueno, ahí les va. Además, creo que alguna vez los habré compartido algunos de estos, pero son cuentos dignos de una reflexión larga, así que pues lo vamos a leer justamente ahora. Si tú lo has escuchado, pues ya me dirás. Vías de contacto, @lasvoces1040 o bien todas las voces 1040 en Facebook. @lasvoces 1040 es en Twitter, todas las voces 1040 en Facebook. Ahí está, ahora sí. Bueno, pues les voy a leer entonces ahora sí el cuentito. Y este es muy bello. Se llama... ¡Ay! Se me movió la página, ahora sí voy a llorar. Bueno, les decía que es a nivel personal, les decía que algunas veces los hemos contado ya, son cuentos de la India. Y ahora sí les voy a leer este. Este sí lo han escuchado, de hecho alguna vez se lo adjudicó Jorge Bucay, pero yo tengo mis dudas porque yo lo había visto antes en una colección de cuentos orientales. Entonces, bueno, habría que mirarlo bien esta cuestión. Pero bueno, ahora sí ahí les va. Esto se llama El elefante encadenado. Cuando yo era chico, me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas clavada a una pequeña estaca. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, todavía en la sabiduría de los grandes creía, así que pregunté a algún maestro o algún padre o algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos
Me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años, descubrí que por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó tratando de soltarse y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al que le seguía, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante, enorme y poderoso que vemos en el circo, no se escapa porque cree, pobre, que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sirvió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro, jamás. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Bueno, ahí termina el cuento. ¿Cuántas cosas pensamos después de leerlo? Siempre me pasa, o sea, lo he leído 1000 veces, lo he contado 1000 veces, y siempre cuando termino, pienso en muchas cosas. Pienso, por ejemplo, en esto que mucha gente suele decir de, ay, bueno, pero es que si yo hubiera tenido tal cosa en la infancia, o si yo hubiera vivido de otra manera, sí y no. Porque, bueno, sí es como uno a fuerza de vivir muchas cosas difíciles, uno va guardando ese registro de la impotencia y después esas historias saltan automáticas y ante una situación difícil, antes de averiguar, nos viene el recuerdo de todo lo imposible, ¿no? Y de toda la frustración que se siente, y a veces nos contamos la historia adentro, pero afuera las cosas podrían pasar de otra manera. Pero es difícil salir de esa creencia, ¿no? Es difícil como romper esa pequeña estaca que nosotros creemos que es muy fuerte y que es más fuerte que nosotros porque no hemos vuelto a comprobar nuestra fuerza. Y muchas veces en este programa yo he hecho el comentario, no lo hemos hecho, de que, pues bueno, ciertamente vivimos en la infancia de alguna manera, nadie eligió cómo vivir, las cosas se fueron suscitando, se fueron resolviendo sobre la marcha. Papá, mamá o las personas que estaban a nuestro cargo hicieron las cosas lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento, pero la ventaja de llegar a ser adulto y recordar nuestra historia, y recordar lo que no nos gustó o lo que hubiéramos querido tener o como hubiéramos querido ser educados, es que en el momento en el que somos adultos y ya no estamos a cargo de, o sea, no estamos, otra persona no está a cargo de nosotros, entonces nosotros podemos decidir. Cuando nosotros somos adultos ya podemos tomar las riendas de nuestra vida y más tarde o más temprano podemos hacer la vida exactamente como la hubiéramos querido. El pasado pues ya no lo vamos a poder cambiar, está clarísimo, pero el futuro y el presente lo podemos ir moldeando un poco más a nuestra manera, sobre todo cuando ya somos seres adultos y tenemos la rienda de nuestra vida. Nos vamos a tener que ir a una pausa, yo ya estaba así muy inspirada, pero bueno, bébanse una taza de café en este corte que yo haré lo propio y regresamos a todas las voces. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. ¿Cómo crecer? Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino,
lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresia, floreciendo y más fresca que nunca. El rey preguntó: ¿cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresias. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. En aquel momento me dije: intentaré ser fresia de la mejor manera que pueda. Eso está bonito. Bueno, pues está claro también el mensaje, pero vamos a llevar algunas reflexiones en torno a ello. En el bloque pasado, te comentaba y reflexionábamos un poco sobre estas creencias con las que crecemos, pero que pueden cambiar, y esa fortuna de que podamos tener luego las riendas de nuestra vida para entonces hacerla justo a nuestra manera. Cuando somos pequeños va un poco más a la manera de la gente que nos cuida, de la gente que está a cargo de nosotros. Cuando crecemos nosotros tomamos las riendas y entonces la vida puede ser en gran medida, obviamente las circunstancias juegan un papel muy, muy importante, pero en gran medida hay cosas que pueden ser como nosotros hubiéramos querido. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho, cuando yo era pequeñita, me encantaba la música, me encantaba desde muy chiquita, muy, muy chiquita, soñaba de hecho inventaba cosas y canciones, historias y así, ¿no? Pero, pues por azares del destino, por circunstancias, por decisiones de mis padres, no estudié música de pequeña. Me hubiera encantado estudiar música de pequeña. Pero si me hubiera pasado la vida lamentándome por qué no me metieron a estudiar de pequeña y entonces ya no hubiera hecho nada yo con ese deseo, pues mi vida hubiera tomado otro curso. Sin embargo, pues muy a mi manera y muy de acuerdo también a mis circunstancias actuales, pues la música es algo que no está fuera de mi vida, es algo que incluía mi vida, ¿no? Quizá pues no tuve toda esa preparación que hubiera querido y que me hubiera hecho aventajar un montón o ser otro tipo de músico definitivamente, pero esta que soy me gusta y pues pude hacer las cosas que yo necesitaba hacer. Y así muchas otras cosas. O por ejemplo, esto de, cuando es que yo regaño a mis hijos y soy muy poco expresivo porque así me educaron de pequeño. Sí, eso aprendimos toda la infancia. Esa es nuestra pequeña estaca a la que estamos anclados. Pero cuando somos adultos podemos moldear esas cosas, podemos ampliar nuestra capacidad de expresividad. Ahora por decisión, no por educación. Y entonces podemos, pues ahora sí, abrazar a los que queremos, decir un te quiero de vez en cuando. Estas cosas que a lo mejor de pequeño y en todo tu entorno familiar no viviste, no aprendiste, pero que es muy útil efectuar, ¿no? Ya en un entorno familiar que tú diriges, ¿no? Y entonces ahí puedes cambiar. Y esto lo ligo con este otro cuentito, que es, pues hubiera querido, no tuve, pero ahora tengo esto y me debería sentir orgullosa de mi forma y posibilidad de hacer las cosas que hago y de ser quien soy, ¿no? Y no compararme como con el resto de las personas, porque pues cada uno tenemos nuestra propia particularidad. Esta historia que luego se vuelve una frase trillada a veces de que somos únicos e indivisibles, pues es muy cierta, ¿no? Es como que... y está bien bonito también, porque cada uno tenemos como unas características, un conjunto de características, una combinación que producen esas características en especial, que nos hace ser quienes somos y que nos hace parecernos un poquito a otros, pero también distinguirnos un poquito de otros. Y eso es lo que hace como, pues la diferencia, ¿no? Que es lo que hace que podamos interactuar y sorprendernos y convivir y aprender de los otros. Imagínense, esa es una reflexión que también está muy trillada, pero que cuando me la imagino en real me da un poco de terror. Imagínense de veras, que todos fuéramos exactamente iguales. ¿Se imaginan qué sería de nosotros? O sea, pues es que entonces no tendría sentido que yo viniera ahora con este programa de radio a contarles sobre discapacidad y calidad de vida, o a leerles estos cuentos, que estos cuentos ni siquiera existirían, porque pues como todos pensamos exactamente igual, pues no hay nada que compartir, porque todo se produce de la misma manera, así exactita dentro de cada uno.
Pero las diferencias, benditas diferencias que a veces nos provocan tantas enemistades, pero que no debería ser así, las benditas diferencias nos hacen justo descubrir el mundo cada segundo, ¿no? Y aprender y poder también dar lo que tenemos nosotros, aportarle al otro cositas lindas que tenemos. Y eso independientemente de nuestro conjunto de características. También muchas veces ya hemos dicho en este programa que la discapacidad pues es una característica más y que juega en nuestra personalidad solo como eso, una característica que no determina, que a veces lo que nos complica la vida, o generalmente lo que nos complica la vida a quienes tenemos una discapacidad es justo el entorno, ¿no? Y que afortunadamente ahora la definición de la discapacidad va más de eso, ¿no? De que las limitantes no son propias de la discapacidad tanto como lo son de las barreras físicas y sociales que nos ofrece el entorno, las circunstancias, ¿no? Ejemplo más claro, para no volverme tan compleja de repente en las reflexiones. A ver, ok, una persona que no escucha, que ya creo que he hecho esa reflexión en algún momento del programa, en otras emisiones. Una persona que no escucha, bueno, pues tiene esa limitante del oído y en cierta forma también del lenguaje. Supongamos que esa persona sorda utiliza la lengua de señas mexicana, que es un idioma con sus propias particularidades y que no todas las personas en nuestro país conoce y sabe hablar, ¿no? Entonces, pues esa es una limitante. Pero es como muy puntual y tiene como, pues sí, es muy puntual, es muy específica. Pero sin embargo una persona sorda pues puede llegar a ser profesionista con la preparación adecuada, con un intérprete a su lado que pueda pues traducirle del español a la lengua de señas mexicana. Una persona sorda pues por supuesto podrá formar una familia, lo hemos visto con muchas historias de vida maravillosas que nos han compartido aquí en el programa. Puede desempeñar un trabajo que también nos lo han contado ya y que lo sabemos de sobra, aunque muchas personas, incluyendo empresarios, parecieran no saberlo. Y entonces eso se vuelve una gran limitante. Y entonces la limitación es del entorno. Y entonces a lo mejor en algún momento de la vida de alguna persona con discapacidad auditiva o de cualquier tipo, ante las limitaciones del entorno, pues le habrá dado por pensar esto de por qué a mí, de por qué yo no soy como los demás, por qué yo no tengo tal o cual cosa como lo tienen quienes escuchan, en el caso de la discapacidad auditiva, y entonces nos empezamos a como alejar de lo que somos, alejar de abrazarnos a nosotros mismos y de asumir pues con valentía y con cariño quiénes somos y lo que nos tocó y esta serie de características que nos tocaron y la serie de circunstancias que nos habrán de limitar, pero que habremos de sortear con un poco de ingenio y con mucha fuerza también, ¿no? Y con una red de personas que también nos ayuden, porque las cosas, entre más personas intervengan, son más fáciles de solucionar. Entonces, bueno, pensando un poco, esta reflexión va un poco con el cuento que acabo de contar en este bloque, ¿no? Bueno, esto de lo que dice la fresia, bueno, si hubieras querido una fresia, pues habría nacido, o sea, si tú querías una fresia, por eso nací fresia. Si hubieras querido un roble, habrías plantado un roble, pero me plantaste a mí. Igual la vida, ¿no? Pues cada cual somos quienes somos y con eso que somos podemos desarrollarnos muy bien y podemos también aportar mucho, aportar esa bendita diferencia que hace que podamos complementarnos y hacer equipo y descubrir cosas que no conocemos y hacer de la vida algo menos rutinario y monótono. Creo que las diferencias nos pueden hacer eso, justamente romper un poco con la monotonía, ¿no? Si todos los días saliéramos a la misma hora, que a veces lo hacemos, vamos al mismo lugar, quizá al mismo trabajo o a la misma escuela, pero aún así cada día convivimos con personas diferentes o con las mismas personas, pero que llegan de un ánimo distinto, y eso hace que la ecuación dé un resultado distinto también. Y eso hace que la vida pueda ser muy interesante. Entonces, pues deberíamos sentirnos como muy orgullosos de nuestras características porque es lo que le podemos aportar a los demás. Y entonces, pues sí pasar a lo mejor por el proceso y por la pregunta y renegar un poco del por qué a mí o de por qué yo no y el otro sí, pero también podríamos pensar en por qué yo sí y algunos otros no, porque siempre habrá cosas que nosotros tengamos como ventajas, como fortalezas, como cosas que nos ayudan y nos hacen sentir bien y nos pueden contribuir a que nos desarrollemos mejor,
esas características que luego la gente les llama cualidades, y eso a lo mejor otras personas tienen otra serie de características y otra serie de cualidades, no las que nosotros tenemos, y se preguntarán por qué ellos no y nosotros sí. Y así nos podríamos ir si nos ponemos a pensar, ¿no? Y no tiene que ver con la discapacidad. La discapacidad ciertamente, reitero, pues es una limitante en la medida en la que haya barreras alrededor que nos limiten. Si no, pues es sorteable, ¿no? Pues una persona ciega puede salir a la calle, está limitada porque el entorno es complejo, porque cada día es una sorpresa, porque cada día puedes encontrar cosas distintas en la calle, porque necesitas algo más para poder caminar, un perro guía o un bastón. Pero si tú tienes un perro guía o un bastón, esas barreras automáticamente se disuelven porque puedes salir a la calle a caminar. Luego se disuelven entre comillas, porque de todas formas, aunque tengas un perro guía o un bastón, luego te encuentras con que, por ejemplo, quieres ir a comer a un restaurante y resulta que no dejan entrar a tu perro guía, o que vas usando tu bastón y resulta que las personas por inconsciencia ni siquiera se fijan, ni te lo pisan, ni te lo rompen, como nos ha pasado a muchas personas con discapacidad visual en ciudades, pues en todas las ciudades yo creo, y que entonces te dejan a medio camino ahí como sin herramienta para desplazarte. Entonces, ¿dónde están las barreras? No están en que no ves, están en lo que ocurre alrededor. Vamos a irnos a una pausa y regresamos a Todas las Voces. Hoy estamos con cuentos y reflexiones. Continuamos. En la vida, céntrate en usar las habilidades que tienes. Regresamos a tu programa Todas las Voces, en el 1040, Radio Mujer. El anciano y el niño. Eran un anciano y un niño que viajaban con un burro de pueblo en pueblo. Llegaron a una aldea caminando junto al asno y al pasar por ella, un grupo de mozalbetes se rió de ellos, gritando: «Miren qué par de tontos, tienen un burro y en lugar de montarlo, van los dos andando a su lado. Por lo menos el viejo podría subirse al burro». Entonces, el anciano se subió al burro y prosiguieron la marcha. Llegaron a otro pueblo y al pasar por el mismo, algunas personas se llenaron de indignación cuando vieron al viejo sobre el burro y al niño caminando al lado. Dijeron: «Parece mentira, qué desfachatez, el viejo sentado en el burro y el pobre niño caminando». Al salir del pueblo, el anciano y el niño intercambiaron sus puestos. Siguieron haciendo camino hasta llegar a otra aldea. Cuando las gentes los vieron, exclamaron, muy escandalizados: «Esto es verdaderamente intolerable. ¿Habías visto algo semejante? El muchacho montado en el burro y el pobre anciano caminando a su lado. ¡Qué vergüenza!». Puestas así las cosas, el viejo y el niño compartieron el burro. El fiel jumento llevaba ahora el cuerpo de ambos sobre sus lomos. Cruzaron junto a un grupo de campesinos y estos comenzaron a vociferar: «¡Sinvergüenzas! ¿Es que no tienen corazón? Van a reventar al pobre animal». El anciano y el niño optaron por cargar al burro sobre sus hombros. De este modo, llegaron al siguiente pueblo. La gente se apiñó alrededor de ellos. Entre las carcajadas, los pueblerinos se mofaban gritando: «Nunca hemos visto gente tan boba. Tienen un burro y en lugar de montarse sobre él, lo llevan a cuestas. Esto sí que es bueno, qué par de tontos». De repente, el burro se revolvió, se precipitó en un barranco y murió. Escucha únicamente la voz de tu corazón y no te pierdas en opiniones ajenas. Este texto siempre me ha gustado un montón. De hecho, hace muchos años venía en un libro de primaria, incluso creo. Pero me encantaba porque siempre me ponía como en muchas reflexiones justo por esta cuestión de que, mi madre dice, nunca le vas a dar gusto a todas las personas, ¿no? Es lo que dice ella, y tal cual. Y
la reflexión va en el sentido de, bueno, lo que para unas personas puede ser la solución perfecta, para otras puede ser exactamente lo contrario o algo digno de criticarse, por lo cual, bueno, pues uno decide y uno asume su decisión y qué importa lo que la gente opine. Sí, señor. Y en el caso de la discapacidad esto es muy complejo y muy común, porque, bueno, estaba pensando mientras leía el cuento, bueno, pensaba en muchas cosas y me venían muchos recuerdos también, recuerdos de infancia, pero bueno, el tema de hoy no va por ahí. Pero también pensaba en estas cosas de cuando una familia recibe el diagnóstico de uno de sus integrantes, quizá papá y mamá van al médico porque miran algo extraño en su hijito pequeño y descubren pues que tiene una discapacidad. Y les dan el diagnóstico y el médico les dice, pues tal, ¿no? Pues su hijo es una persona ciega o su hijo ya no escucha realmente o su hijo no va a poder caminar porque tiene tal dificultad o, bueno, el caso de una discapacidad intelectual, lo que sea, que se brinde como diagnóstico en una consulta médica a edad temprana, pensemos, aunque puede ser a cualquier edad, ¿no? Pero un diagnóstico dado a la familia. Uy, entonces, ¿qué hacer? Pues empiezas a la búsqueda de soluciones y entonces a veces te saturan de soluciones, ¿no? Como en el caso de este cuento. Cada una de las personas a las que recurres o incluso a las que ni siquiera consultas pero te quieren decir su opinión, pues te sacan una sarta de cosas que a veces te pueden confundir. Aquí, bueno, el cuento habla de cosas un poco más espirituales, ¿no? La recomendación que viene al final, esta como especie de moraleja de escucha tu corazón, pues está clara. Pero en este caso que yo pongo, en este ejemplo, pues lo que yo sugeriría es, por lo menos escucha opiniones calificadas, porque luego toda la gente opinamos. Para opinar, todos nos pintamos solos. Nos pidan esa opinión o no nos la pidan. Y puede ser una opinión buena, constructiva, o puede ser una crítica sin fundamentos, descalificatoria, que no nos va a servir para nada, excepto para bloquearnos y no saber qué hacer. Entonces, pues en este caso, en el caso de un diagnóstico sobre una discapacidad de nuestros familiares o a nosotros mismos, si somos quienes la vamos a vivir, pues lo más recomendable es sí buscar opiniones calificadas y a lo mejor al final sí escuchar nuestro corazón un poco, ¿no? Lo que nos suene mejor, más acorde a nuestras necesidades. También, bueno, ahí hay otros factores que juegan, por ejemplo, la negación, que a veces nos hará elegir soluciones que sí son erróneas, honestamente. Por ejemplo, lo que pasaba, que yo espero que ya no pase, pero que realmente creo que sí pasa todavía en la actualidad, que es que cuando llega un integrante con discapacidad a la familia, pequeñito, pues todavía en algunos lugares recónditos de las ciudades y los pueblos, pues hay quien esconde a su familiar o lo cuida y lo pone como en una cajita de cristal porque alguien se lo dijo, porque ellos mismos lo pensaron. No, tu hijo ya, ahora sí cuídalo, lo vas a tener que cuidar mucho porque una persona con una discapacidad peligra más. Y si es mujer, no, hombre, pues no se diga. No la vayas a dejar salir porque la gente es muy aprovechada y ahora que tiene discapacidad, pues menos. Mala opción. Para mi gusto y para el gusto de muchas personas con discapacidad que hemos tenido como invitadas a lo largo de estos 14 años de programa, pues no es una buena solución. El encierro nunca es una buena solución. La sobreprotección nunca es una buena solución. No es una buena opinión a la que debamos hacer tanto caso. Hay opiniones un poco más acertadas, ¿no? Como las que te sugieren que empieces a educar a tu hijo para que sea independiente, a tu hijo o hija con discapacidad, que lo dejes equivocarse, chocar con todos los obstáculos que haya para que los aprenda a sortear, ¿no? Y le puedes facilitar las cosas, puedes jugar también al ensayo y error y solucionar un poco o buscar soluciones juntos o buscar atajos para que las cosas salgan más rápidas, pero bien, de manera que quien salga ganando pues sean todos, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú, mamá de un hijo o hija con discapacidad, educas a un niño independiente, no solo va a ganar tu hijo o hija, vas a ganar tú también.
Tu hijo o hija va a ganar porque va a vivir la vida plena que todos nos merecemos. Plena no porque sea perfecta, sino porque es tu vida y tú decides y tú te enfrentas y tú disfrutas del camino. Ganamos por eso. Y la verdad que es como yo comentaba alguna vez con un amigo, bueno, que mi libertad de decidir, aunque tenga el precio alto, prefiero pagarlo, porque no hay nada más bello que poder decidir por nosotros mismos y ser autónomos y equivocarnos, pero decir, pero yo lo decidí. Nadie lo hizo por mí. Nadie vive la vida por mí, ni me dice cómo vivirla. No obedezco órdenes para vivir. Estoy hablando de adultos ya, ¿no? Entonces, porque los niños pues sí necesitan obedecer órdenes, indicaciones, y sí tienen que ser instruidos de cómo vivir un poco. Por eso los adultos tenemos que estar pues bien listos para poder dar esas instrucciones de la manera más constructiva posible. Entonces, vuelvo a la idea inicial. Ganan los hijos, por esto que les digo de la vida plena, pero también ganan los papás, porque no tendrán que lidiar con el eterno niño en casa, cuando no necesariamente tiene que serlo. Bueno, hay discapacidades que generan otras cosas, pero pensemos en discapacidad auditiva o visual o motora. Motora en un grado pues más o menos funcional, porque también hay algunas particulares de algunas situaciones que producen discapacidad motora que son diferentes, que requieren, por ejemplo, un asistente, ¿no? O una persona de apoyo. Pero bueno, cuando haya como los aditamentos para que la persona se pueda desplazar de alguna manera, o bueno, incluso se le puede conseguir un asistente si dan las posibilidades, pero digo, cuando estamos hablando como de esta parte más funcional. Si una persona puede llegar a desplazarse, persona ciega, bastón o perro guía, persona con discapacidad auditiva, bueno, pues el desplazamiento no es el problema, pero sí la comunicación, bueno, ahí ya son otras herramientas las que juegan. Persona con discapacidad motora, pues también un aditamento, silla de ruedas, muleta, etcétera. Si se tiene eso, entonces se puede dejar de estar como tan al pendiente. Pero aún quienes tienen como la necesidad, el requerimiento de tener un asistente para ayudarles a hacer ciertas cosas porque su movimiento es poco, aún así, pues no son los eternos niños, solo es una persona que requiere un apoyo en específico, pero que si es educada de la mejor manera, sabrá decidir y pensar por sí sola y buscar lo que más le convenga y tratar de hacer una vida en la que tenga un empleo un poco más complicado por las barreras del entorno, no por las capacidades de la persona, una familia, una vida social divertida, se puede. Y entonces papá y mamá ganan, porque ¿cómo no va a ser una ganancia ver a tu hijo realizado? Ver que tu hijo tiene satisfacciones que también te alcanzan a ti. Eso es ganar. ¿Cómo no va a ser ganancia ver que tu hijo llegue a ser adulto y que se pueda valer por sí mismo y que tú no tengas que hacerte cargo? Porque también, bueno, el cuerpo se va deteriorando, papá, mamá van creciendo también, van llegando a la edad de adultos mayores y ya no se pueden ya no pueden hacer las mismas cosas. Y entonces, bueno, pues entonces toca que el ciclo vital haga su función y que entonces los hijos sean los que empiecen a velar por ellos. Y entonces cuando llegues a ese punto, si tú no educaste a un hijo independiente y autónomo, ¿qué vas a hacer? Entonces sí que ganas, ¿a poco no? Y ganas por muchas otras cosas. Ya les digo, en satisfacciones se gana mucho cuando se educa al hijo de manera autónoma y cuando las opiniones que escuchamos son sí las que hacen resonancia con nuestro corazón, pero porque nos ayudan a crecer y son opiniones constructivas. Las otras se descartan. Vamos a una pausa y regresamos a esto que es Todas las Voces, hoy con reflexiones y cuentos. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Bueno, pues regresamos a Todas las Voces y antes de cerrar con el último cuento y la última reflexión, lo que quiero ahora es leerles la convocatoria de Ojos que Sienten, de esto que es,
la semana pasada lo tuvimos en entrevista telefónica, hoy no pudimos contactar con él, pero ya lo haremos, pero lo que les quiero contar pues es un poco reiterar la información que dimos la semana pasada. Se va a hacer esto de las cenas en la oscuridad. Muchas personas, muchas instituciones, asociaciones civiles, personas en individual hacen proyectos parecidos, pero bueno, este es el de Ojos que Sienten, que vendrá a Guadalajara, que ya tienen muchos años de experiencia haciendo cenas en la oscuridad en la Ciudad de México y que ahora piensan también pues traer este proyecto aquí a nuestra ciudad y que están pues convocando a personas con discapacidad visual que se quieran integrar. Tienen de plazo para entregar su pues todos los requisitos que piden hasta el 1 de junio, hasta el 1 de junio, y bueno, se supone que la capacitación será por ahí en este mes, y creo que en agosto será la cena. Bueno, ya quienes se inscriban y queden allí pues como contemplados, ya les irán dando, supongo, los pormenores ya más puntuales, ¿no? Pero bueno, les voy a leer la convocatoria para que tengan esta información. Y bueno, pues dice, convocatoria de guías para cenas en la oscuridad, Guadalajara. Dice, desde 2007, Ojos que Sienten realiza cenas en la oscuridad en México como un servicio innovador y de alto impacto. Al día de hoy se han llevado a cabo más de 250 cenas a nivel nacional e internacional, y en esta experiencia se logra que los asistentes descubran el potencial de sus sentidos en ausencia de la vista, donde una actividad cotidiana como comer se transforma en una vivencia llena de reflexiones, aprendizajes y sorpresas. Bueno, les voy a pasar a los requisitos. Bueno, les voy a explicar aquí desde donde dice, la función de guía va más allá de ser un mesero. Si bien es cierto que una de las labores importantes es la función de dar servicio a los comensales, un guía acompaña a lo largo de la experiencia a todas las personas que participan en ella. Los participantes, al no ver, viven en un estado de vulnerabilidad, ansiedad. Bueno, lo que ya habíamos comentado con José Manuel la semana pasada, que bueno, la gente cuando es vendada o es privada de la vista, se pone nerviosa, se siente vulnerable, no está acostumbrada, etcétera. Entonces, bueno, la persona con discapacidad visual que sea contratada para esta cena, pues no solo hará el servicio, no solo hará de mesero, sino que también pues acompañará a las personas, a los comensales que estarán viviendo la experiencia a ciegas, pues justo de hacerles compañía, de darles fuerza. Entonces, pues serán esas cosas. Ya nosotros conocemos lo que es vivir en la oscuridad, básicamente, quienes no vemos, o sea, pues sí, y podemos compartir y tranquilizar a quienes lo estén experimentando de manera temporal en estas cenas, pero bueno, sí necesitamos una capacitación, que esta será brindada por Ojos que Sienten, esta capacitación en el servicio. Y bueno, los interesados pues van a tener que participar en un proceso de selección, así que ahí les van los requisitos. Tomen nota, ya les expliqué bien rápido, sí señor, rauda y veloz. Ahí les va, requisitos para este proyecto de Ojos que Sienten de las cenas en la oscuridad. Atención, personas con discapacidad visual. Tiene que ser ciego o baja visión, mayor de 18 años, que haya concluido su proceso de rehabilitación como persona con discapacidad visual, o sea, pues que tenga una movilidad decorosa, ¿no? Satisfactoria. Preparatoria como grado mínimo de estudios. Bueno, nos comentaba José Manuel que puede ser preparatoria trunca o terminada. Buen desenvolvimiento y orientación y movilidad. Interesados, enviar su semblanza o currículum vitae y una carta donde expliques los motivos por los que te gustaría ser guía de las cenas en la oscuridad. Enviar a josepacheco@ojosquesienten.com. Repito la dirección electrónica para mandar tu currículum vitae y también una carta de motivos por la que quieres participar en este proyecto. Estoy hablando de personas con discapacidad visual, sean ciegos o baja visión. El correo es josepacheco@ojosquesienten.com y la fecha de límite, les repito, es el 1 de junio. Una vez revisados sus datos, responderemos y compartiremos información necesaria para programar una entrevista vía telefónica. Bueno, pues esto es, hay que mandar primero que nada, como la primera fase de esto es pues mandar currículum y carta de motivos de por qué, y de ahí ya ellos harán su selección. El siguiente paso será que tengan una entrevista telefónica y bueno, ya ahí les darán las indicaciones de los pasos que siguen. Yo solo estoy dando esta información porque bueno, me he comprometido a hacerlo, es importante para las personas con discapacidad visual, es una alternativa, ya ustedes considerarán si es una alternativa apropiada para sus necesidades o no, es un empleo temporal, eventual,
Es un proyecto que viene de la Ciudad de México, pero es un proyecto que, bueno, en esta y en otras ciudades se ha hecho por parte de otras asociaciones también, pero bueno, habrá que conocer ahora la manera en la que lo hace Ojos que Sienten. Bueno, pues ahí está la información, porque si no luego me inspiro yo en la reflexión y ya se nos acaba el programa y luego les digo, ay, no alcancé a hacerlo, entonces pues no. Bueno, ahora sí vamos a el último cuento, que es este que nos encanta. Bueno, este es mi cuento favorito de los cuentos de la India. Y ahorita les voy a decir por qué. Y ahorita les voy a contar con la reflexión con la que vamos a cerrar. Pero este es favorito del mundo. Ahí les va. Se llama Ignorancia. Y dice así. Se trataba de dos amigos no demasiado inteligentes. Habían decidido hacer una marcha y dormir en un establo. Caminaron durante toda la jornada. Al anochecer, se alojaron como tenían previsto en un establo del que previamente tenían noticias. Estaban muy cansados y durmieron profundamente, pero de madrugada una pesadilla despertó a uno de los amigos. Zarandeó a su compañero despertándolo y le dijo: «Sal fuera y dime si ha amanecido. Comprueba si ha salido el sol». El hombre salió y vio que todo estaba muy oscuro. Volvió al establo y explicó: «Oye, está todo tan oscuro que no puedo ver si ha salido el sol». «No seas tonto», exclamó el compañero. «¿Acaso no puedes encender la linterna para ver si ha salido?». El maestro dice: «Así procede muchas veces el ser humano en la búsqueda espiritual, sin utilizar el discernimiento correcto». A mí me parece un cuento muy divertido. Y muy gráfico también, ¿eh? No crean. ¿Cuántas veces por ignorancia hacemos cualquier cantidad de barbaridades? De ahí que, bueno, reflexión 2, los prejuicios son una forma de ignorancia. Los estereotipos y los estigmas que a veces le asignamos a personas que tienen una característica distinta a la de las mayorías, eso es ignorancia, porque esas cosas, los prejuicios, los estereotipos y los estigmas, están basados en ideas equivocadas, señoras y señores. Por ejemplo, y respiro hondo porque me vienen un montón de cosas a la mente. Miedo. Una persona con discapacidad no debería de casarse. Porque una mujer con discapacidad, me lo he escuchado yo en mi vida cotidiana y lo he escuchado en otras personas con discapacidad, en otras mujeres con discapacidad que nos han venido a veces a compartir su testimonio de vida aquí al programa. No, una mujer con discapacidad, ¿cómo va a atender al marido? Bueno, primera, oigan, ampliémonos un poco, que los roles tradicionales ya se quedaron un poquillo lejos. Pues, tanto así como atender al marido, mi mentalidad medio feminista me pone un poco loca con esa idea, ¿eh? Es decir, creo que una persona con discapacidad visual, auditiva, motora, incluso intelectual en ciertos grados, pues es capaz sí de hacerse cargo y de brindar cosas a otras personas, de cocinar, de llevar una casa, de llevar el aseo de una casa, si no se tiene quien haga ese trabajo por nosotros. Jaja. Y no estoy hablando de quien tenga una discapacidad. ¿Cuántas personas sin discapacidad no tienen una persona que les ayude con el aseo? ¿Por qué nosotros no deberíamos de tenerlo? Y no porque no podamos o no sepamos, sino porque pues también nos puede resultar cómodo o más práctico según las actividades que desempeñemos en nuestra vida diaria. Pero vuelvo a la idea esta errónea de ¿y cómo vas a atender tu casa? Pues quizás sí lo sé hacer, o quizá no me gusta, pero sí lo sé hacer, como es mi caso. No, y sí lo hago además, ¿no? Entonces, pues es una idea equivocada. O sea, la discapacidad no es sinónimo de incapacidad. O sea, solo es una dificultad en un área específica según el área en donde sea la discapacidad. Si mi discapacidad es visual, pues válgame la rebusnancia, amigos, no veo. Y a lo mejor las cosas en las que se requiere la vista, no las voy a poder hacer o que quede claro, subrayo, o las puedo hacer de otra manera. Pero las puedo hacer.
en fin. Entonces eso derribaría las ideas erróneas. Consejo, reflexión final, y esto aplica, bueno, creo que tanto en el área intrapersonal como en la interpersonal, es decir, cómo nos llevamos con nosotros mismos y qué ideas tenemos, que a veces son ideas basadas en la ignorancia, ideas equivocadas, o en la interpersonal, lo que interactuamos con los otros, lo que escuchamos y aceptamos que nos digan los demás. Ahí aplica, este cuento aplica en las dos. No hagamos cosas para nosotros o hacia las otras personas por ignorancia. Nosotros mismos podemos tener un prejuicio sobre la discapacidad teniendo una discapacidad o una idea equivocada, o también poder como asignarnos una cosa que sea como estigmatizante nosotros mismos con una discapacidad. No se diga a las personas que están a nuestro alrededor que conviven menos con esta realidad. Así que bueno, reflexión final, eso, subrayadísimo. No hagamos las cosas basados en la ignorancia, en ideas erróneas, en prejuicios hacia los otros o hacia una condición de vida que estamos teniendo nosotros mismos. No estereotipos, no estigmas, no prejuicios, en la medida de lo posible. Es muy humano, pero si lo podemos analizar, reflexionar, evaluar, cotejar con los alrededores, quizá podamos irlos derribando. Y esto aplica para cómo nos comportamos con los demás, que tienen una diferencia, una característica distinta a la de las mayorías, o hacia nosotros mismos cuando lo vivimos también. Caso importante, puntual, una discapacidad. Y bueno, pues con esto termino el programa del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de estos cuentos y estas reflexiones. Muchas gracias, Antonio Oregel, en los controles. Yo soy Valeria Guzmán. Nos escuchamos el próximo sábado después del noticiario de las 8 de la mañana. Pasen bonito fin de semana.